Gracias. Gracias. Quiero agradecer que me hayan invitado nuevamente a esta semana, a este evento, al senador Mayans, a Odilia. Creo que es un gran evento. Y esta vez quiero tocar un tema que por más de 20 años que he participado en estos foros y he escrito sobre el tema, no lo había tocado, y yo creo que ha sido un error no tocarlo. Si pasamos a la primera diapositiva, cuando yo me refiero al sistema de pensiones, me estoy refiriendo al sistema en su conjunto, fragmentado como sea, pero lo que hace rato mencionaron como el sistema multipilar que propone el Banco Mundial, con distintos componentes no contributivos, obligatorios, contributivos y voluntarios. México tiene un sistema altamente fragmentado, ya lo sabemos, se ha escrito mucho al respecto, y a pesar de eso, como ya también se mencionó, la cobertura es baja. No me voy a detener en esta parte, insisto, porque esto lo hemos estado discutiendo por años y años en los distintos foros, está ahí escrito, ya lo han mencionado mis colegas. Tal vez aquí nada más agregaría en la parte de la cobertura que en México se calcula alrededor del 40-45%, considerando todos los programas de pensiones existentes en todos los pilares. Un punto que señaló Norma, porque cuando se habla de la formalidad y la informalidad, de repente pensamos que hay trabajadores que tienen una etiqueta yo soy formal, y hay trabajadores que dicen yo soy informal, y en realidad es una alta movilidad. Esta alta movilidad que estamos saltando de la formalidad a la informalidad y viceversa, lo que significa es que las necesidades de cotización son extremadamente bajas, y lo que significa es que el hecho de que ahorita yo piense que porque yo estoy inscrito en un programa de pensión puedo alcanzar una pensión, eso no necesariamente va a ocurrir, dadas las bajas densidades de cotización. Así que el problema va a ser mucho peor, aunado al tema de las tasas de reemplazo en los esquemas de contribución definida, que tienen que ver con el diseño de los programas. Pero un punto común en ambos temas es el mercado laboral, que rebasa el tema pensionario, que rebasa el tema de seguridad social, y mientras no se haga algo con el mercado laboral, y como dice Norma, hay una persistencia de una alta informalidad, el problema va a ser muy grave, y esto tiene que ser incorporado en cualquier tipo de reforma. Pero bueno, esto está diagnosticado, se ha discutido mucho, como lo han señalado mis colegas del panel, así que yo paso a la siguiente, y quiero hablar de algo mucho más general. Cuando hablo del ahorro del retiro, no solamente es mi pensión, el ahorro del retiro es lo que yo estoy generando de patrimonio para poder sostener un consumo razonable, óptimo, como decimos los economistas, deseable, al momento de que me retire del mercado laboral. Y ese tiene varios componentes. Uno de los componentes es el que mencionamos, que es la pensión, es solamente uno de los componentes. Otros componentes son ahorro voluntario, lo que yo haga por mi cuenta. Alguna parte está ya contemplada en los programas obligatorios con las subcuentas voluntarias, pero también está lo que yo puedo realizar vía el sistema financiero. Puedo utilizar otros activos distintos al sistema financiero, pero uno muy importante es la vivienda, y la vivienda casi no la tocamos. Y yo la quiero tocar por una razón, no sé, no recuerdo la historia, a lo mejor alguien aquí me recuerda, pero en México, que es un bicho raro en este caso, la vivienda como elemento de la seguridad social quedó inscrita en el SAT. ¿Sí? Es parte de la contribución, ¿sí? Y nuestra cuenta, estado de cuenta que nos llega de nuestra FORE, no solamente retiro, sino que incluye la subcuenta de vivienda. Entonces, la vivienda quedó inscrita en este esquema de SAT, cosa que casi no ocurre en otros países. El tema de seguridad social en vivienda está separado de los temas pensionarios, pero aquí en México quedó inscrita, y bueno, mal o bien, yo la estoy tomando en cuenta. Ahí está mi subcuenta de vivienda. Pero el punto central aquí de la subcuenta de vivienda, ¿sí?, es que la vivienda en términos generales suele ser que en nuestros países, no solamente en México, esto ocurre en América Latina y también lo encontramos en otros países de Europa, la propiedad, ¿sí?, de vivienda es muy alta, ¿sí? Alrededor del 70% de los hogares son propietarios de su vivienda, sea desde un jacalito hasta una mansión. El problema es que el punto aquí central es que la propiedad de la vivienda es muy alta en nuestros países. Si esto lo tomamos en cuenta, entonces si yo reviso cuál es el patrimonio que yo estoy acumulando, ¿sí?, en términos de
riqueza que me va a permitir financiar mi vejez más allá de la pensión, en la cual es un componente, ¿sí? Incluye un alto componente de vivienda, incluye un alto componente. En este caso, lo que aquí yo hice, estos datos son difíciles de conseguir en México porque no hay encuestas, paneles que nos permitan seguir a los hogares y que podamos ver cuánto participan los activos financieros, los flujos y los activos como la vivienda, los bienes inmuebles. Pero hay una encuesta que ahí se generó entre el CIDE y el Ibero, que es la encuesta nacional de los niveles de vida de los hogares, que es panel y que me permite ver, aunque nada más se levantó 3 veces, cómo está la estructura. Sí, tiene sus errores la encuesta, sesgos, pero cómo está la estructura, sí, de los distintos componentes de mi riqueza. Si yo veo lo que tengo de activos financieros, aquellos que son del IMSS, por ejemplo, con Ley 97, que van a tener una pensión de acuerdo a la Ley 97, con esas bajas tasas de reemplazo que se han mencionado, la traigo a valor presente, esos flujos, ¿sí? Lo que yo pensaba ganar los traigo a valor presente, y veo el valor de la vivienda en las familias, ¿sí? Y lo traigo a valor presente, suponiendo que esa vivienda la pueda comercializar en el mercado financiero, y ahorita explico a qué me refiero. La parte de los flujos que generaría la vivienda es el mayor componente. Ahí lo está dividido entre 1 y 5 salarios mínimos y 5 y 10 salarios mínimos, 6 y 10. Del lado izquierdo son aquellos que no tienen cobertura seguro social IMSS, y de este lado los que sí tienen cobertura IMSS. Es un componente bien importante la parte de la vivienda, ¿sí? Y no la estamos considerando. No la estamos considerando porque normalmente o hay un problema cultural de que muchos de los individuos no quieren deshacerse de su vivienda, o hay arreglos informales en los cuales sí está funcionando como un ingreso, como un sistema, un mecanismo informal de pensión, porque entonces mis hijos me mantienen cuando estoy en edad avanzada, sabiendo que van a ser los propietarios de la vivienda cuando yo muera. Si hay una transferencia intertemporal de recursos que está ocurriendo en ese caso, ¿sí? O porque no existe un mercado formal que nos permita comercializar esa vivienda, lo que hace rato mencionó alguien aquí, como el esquema de, por ejemplo, hipotecas inversas, que es básicamente la idea de que yo puedo llegar ahora con mi vivienda a un intermediario financiero, me la cotizan, me empiezan a generar un flujo sobre el costo de esa vivienda. Es un flujo mensual que se convierte en una especie de pensión, ¿sí? Y queda abierta la posibilidad de que si yo muero antes de poder pagar esa vivienda, de que me hayan pagado esa vivienda, mis hijos o mis dependientes pueden recuperarla pagando la parte que me devolvieron o alguna forma de este mecanismo. Se está utilizando en sus países. Hay que tomar en cuenta la estructura del cambio de la familia ampliada. Antes era más fácil esta relación, vinculación padres-hijos, porque yo estaba hablando de familias grandes, con muchos hijos. Ahora las familias en promedio tienen 2 punto algo de hijos y cada vez debe ser menor. Entonces estamos mandando una responsabilidad muy alta a nuestros hijos en términos de nuestra manutención cuando estamos en edad avanzada y no tenemos una pensión formal. Entonces eso es lo que se está tratando aquí de considerar. La vivienda es una posibilidad. La tasa de reemplazo, si pasamos a la siguiente, otro tema que tiene que ver con la vivienda y por qué lo saco. Se ha mencionado últimamente mucho, y lo acaba de comentar aquí otro de los panelistas, la solución de incrementar los puntos de contribución a la vivienda, a la pensión, transfiriendo los puntos de vivienda, los 5 a retiro. Yo creo que es una solución equivocada. Yo creo que es una solución además incorrecta, porque ya existe. Si ustedes van a la ley 97 y van a la página de CONSAR, ¿sí?, ustedes encuentran que el monto constitutivo de la pensión incluye ya la vivienda, ¿sí? No hay una variación, no es algo nuevo, eso ya está ahí. Si queremos incrementar la contribución, hay que hacerlo con puntos adicionales nuevos, no con los puntos que trae la vivienda, porque ya es parte del monto constitutivo de la pensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer más bien? Recordemos que la vivienda, ¿sí?, es un derecho humano, es un derecho estipulado por los derechos económicos y sociales que México ha asignado en muchos de los acuerdos internacionales, ¿sí?
y que además los incorporó a la Constitución con una reforma hace un par de años. Así que el derecho a la vivienda como un derecho humano está estipulado en la Constitución y el Estado tiene el deber de proteger y preservar ese derecho. Entonces, si lo vamos a hacer de esa forma, hay que hacerlo bien, y lo que tenemos que hacer es fortalecer el tema, ¿sí?, de vivienda para aquellos particularmente de ingresos bajos, ¿sí?, porque en este país tenemos todavía un serio problema de rezago habitacional, que actualmente ese rezago habitacional supera los 9 millones de hogares, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer esos programas, ¿sí?, de provisión de soluciones de vivienda. Vivienda no solamente es adquirir vivienda nueva, puede ser usada o pueden ser otro tipo de soluciones de vivienda que impliquen mejorías. Si yo estoy hablando de que esa vivienda eventualmente es parte de mi patrimonio y hay que incrementar la plusvalía, igual no requiere que yo compre una vivienda nueva, sino que requiero mejorar la vivienda actual. Entonces, esta es una solución: créditos para mejorar mi vivienda y permitir incrementar la plusvalía de esa vivienda, de tal forma que este patrimonio, cuando yo llegue a la edad avanzada, se haya incrementado y no se haya reducido. Ese es el tipo de cosas en las que tenemos que pensar y en las que deberíamos de estar incluyendo si estamos pensando en ahorro para el retiro en una visión mucho más amplia. No estoy diciendo que no tengamos que resolver el problema de nuestros programas de pensiones. Lo hemos dicho, aquí muchos me conocen, llevamos años escribiendo y aquí diciendo, creo que hay mucho más consenso en los problemas que en la forma en cómo los vamos a atacar y cómo los vamos a resolver. Creo que ahí estamos atorados y por desgracia no avanzó la conformación de un esquema similar al que utilizó Chile con su comisión Marcel y con su comisión Bravo, que se trató de implementar hace un par de años acá. Algunos de aquí fuimos invitados a esa comisión y en consecuencia esa parte se quedó ahí atorada. Hay que seguirla avanzando. Ya para concluir nada más, la última, si yo soy afiliado al IMSS y tengo una subcuenta de vivienda, esa subcuenta de vivienda, si no hago uso de un crédito, va a ser parte de mi pensión, de mi autoconstitutivo. Aquí estoy estimando las tasas de reemplazo para los que utilizaron y los que no utilizaron crédito del IMSS. Mejoran las tasas de reemplazo, obviamente. Si son 6.5 puntos de retiro y 5 puntos de vivienda, pues van a mejorar. Pero aún así son muy bajas. Y aquí estoy utilizando tasas de reemplazo que publicó hace poco CONSAR en un estudio, utilizando datos reales de densidades de cotización. Son muy bajas. Mejor ayuda un poco el utilizar la vivienda. Hay que tenerlo presente. Esto implica actuar con políticas correctas en términos de la promoción de la vivienda, mejoría de la vivienda, el acceso a vivienda de calidad, ¿sí?, paralelamente con el tema de pensiones. Y aquí lo termino, perdón por extenderme. Gracias.